Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con David Cancino. Él es activista político liberal y además fue candidato a concejal por la ciudad de Bogotá. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola José, buenas tardes. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven por este espacio. Para mí es un gusto estar por primera vez en este espacio tan interesante. Buenas tardes, David. Bienvenido a Contrapoder 3.0. Bueno, Muchísimas gracias. David, fíjate que acá hemos tocado un tema, ¿no? De hecho, ayer hablamos de este personaje, a mi juicio nefasto, ¿no? Que se llama Claudia López, que es la actual alcaldesa de Bogotá, que bueno, ha sido ya blanco de varias críticas y se ha hecho viral no solamente en Colombia, sino en países como Venezuela incluso, por ciertas actitudes y ciertos discursos que ha tenido. Y quiero empezar por el tema que fue hace unas semanas, creo que fue hace 2 o 3 semanas, que incluso Twitter la mandó a que quitara ese tweet, en donde prácticamente ella, de manera abierta, pública y notoria, ¿no?, estaba colocando y estaba utilizando, ¿no?, además la institución de la alcaldía para promover un mensaje, si se puede decir, xenófobo en contra de los venezolanos, prácticamente acusándolos, ¿no?, de la criminalidad que vive la ciudad. A tu juicio, ¿cómo Correcto. se tomó esta declaración? ¿Cómo se la tomó el ciudadano de a pie, las personas de Bogotá? Bueno, pues sin lugar a dudas es una declaración absolutamente lamentable de la alcaldesa de Bogotá. Ha sido un patrón más que recurrente de parte de ella de recurrir a cualquier tipo de excusa que justifique su muy pobre desempeño en lo que tiene que ver en temas de seguridad ciudadana acá en Bogotá. Naturalmente para nadie es una mentira que el flujo migratorio de venezolanos en Colombia pues es bastante importante y sin lugar a dudas en Bogotá por la naturaleza de la capital de la República. Y pues de esa manera eso se convirtió en una especie de chivo expiatorio muy útil, con propósitos políticos, propagandísticos, que le permitieran a la alcaldesa pues tratar de justificar la pobreza de su gestión. Yo creo que el sentir ciudadano ha sido en 2 vías. En cierta parte de la ciudadanía lo ha rechazado rotundamente, digamos que no ha permitido dejarse hacer presa de esos discursos xenofóbicos típicos muy por estas épocas y algunos años en Estados Unidos con los latinos, en este caso pues de un país hermano, en el que pues el colombiano entiende y comprende cuál es la situación de los venezolanos. Ese lazo de hermandad no ha logrado socavar tan profundamente esa relación y esa buena estima que hay con el pueblo venezolano. Pero sin lugar a dudas hace voces en algunos sectores que son un poco extremistas y que digamos que la migración les provoca cierto rechazo por varias razones, entre ellas pues el desempleo y la confusión de si los inmigrantes nos quitan o no nos quitan los trabajos, todo muy propio también del contexto que vivimos actualmente, no solamente en Colombia y en el mundo. Pero yo me quiero quedar con esa primera postura. Yo creo que todos los sectores políticos, inclusive unos que son afines a los de la alcaldesa, han salido a rechazar este tipo de afirmaciones y más bien se ha concentrado la discusión en su muy pobre gestión en términos de seguridad. Ahora bien, ella, aparte de querer ocultar su incapacidad, no estaría hablando, esto no representaría el sentir de un grupo radical que es su base, entonces para ella mantener a su base contenta, dar este discurso en contra de los venezolanos, porque al final del día no tiene mucho sentido tampoco atacar a una población que está allí y que sin duda alguna al hacerlo de esa forma iba a generar una lluvia de críticas e inclusive podría generar agresiones por parte de personas que se identifican con este discurso en contra de los venezolanos. ¿Has tenido tu conocimiento si este discurso ha generado alguna agresión por parte de algún seguidor radical de la alcaldesa en contra de algún ciudadano venezolano? Sin lugar a dudas, como cualquier personaje público, lo que dice o lo que deja de decir tiene una serie de implicaciones en el comportamiento ciudadano, pues porque, como es de esperar, una alcaldesa o cualquier líder político termina dando ejemplo y da una línea de comportamiento. Y sin lugar a dudas las redes sociales, pero también en la calle se ha visto cómo esos ataques xenófobos en contra de los venezolanos se ha venido incrementando. Y lo que más preocupa es tratar de posicionar una especie de narrativa en la que las carencias en seguridad que hay y que existen en Bogotá
se deben a la migración o es culpa de los venezolanos. Hace muy poco sacó una cifra que realmente hemos estado investigando algunas personas que nos interesan estos temas de ciudad, en los que ella afirmaba que más o menos el 58% de los delitos eran cometidos por venezolanos. La cifra real es que el 97% de los delitos en Colombia es cometido por nacionales. De manera que lo que ella busca es precisamente azuzar esos sectores electorales que le cumplen esa labor, digamos, de apalancarse en ese discurso xenófobo y tratar de justificar su gestión tan mala en términos de seguridad. De hecho, estaba viendo una caricatura que se me cruzó en las redes sociales, ¿no? En donde estaban asaltando a una mujer y la mujer pregunta, ¿de dónde eres? ¿Eres de Venezuela? Y el señor le dice, no, soy de Colombia. ¡Ay, qué alivio!, ¿no? Sí, básicamente esa es la burla, ¿no? De gente como esta. Ahora bien, fíjate que el día de ayer nosotros hablamos de Claudia López, por el video ese que estaban colocando, digamos, haciendo del recorrido, ¿no?, de la alcaldesa. Ayer lo colocamos con audio, en donde básicamente ella estaba haciendo una inauguración de un centro para asistir a personas ancianas, a niños y a personas con discapacidades, pero ella enfatizaba mucho que se tiene que hacer a las 12 del mediodía para que salieran los medios, porque si lo hacía antes no salían los medios, es decir, que ella lo está haciendo por cuestiones de publicidad, y esta vez lo captaron en video. Yo te quiero preguntar justamente con respecto a ese tema, los colombianos, la gente de Bogotá, ¿sigue apoyando a Claudia López? ¿Ella es popular dentro de su ciudad o ya la gente se ha dado cuenta que es una showcera más politiquera, en vez de político es politiquera? Sí, las últimas mediciones de algunas cifras encuestadoras que miden la popularidad de la alcaldesa demuestra que ella está por encima de los 80 puntos de favorabilidad. Y lo cual a mí me parece que guarda todo el sentido con el teatrino que haya montado. Ella es primero actriz, luego alcaldesa, ella es primero influencer, luego alcaldesa, porque pues en Colombia pasa algo y hay un dicho, digamos que en términos políticos, que para llegar a la presidencia hay que pasar bien por Bogotá. Ella sabe muy bien la mala gestión que tuvo Gustavo Petro y todo lo que le costó su pésima gestión en Bogotá, y sabe que lo primero que ella tiene que cuidar, si en algún momento quiere aspirar a la presidencia de la República, es conservar su imagen. Y eso lo hace a costa de lo que tenga que hacerlo. Si tiene que echarle la culpa a los venezolanos, en otras ocasiones lo hace el gobierno nacional, en otras ocasiones le echa la culpa a los mismos ciudadanos de que todo este tema de seguridad es un tema solamente de percepción. Ella va a hacer lo que sea necesario, va a hacer el show, va a montar el teatrino, la película, el teatro necesario, con tal de conservar esos 80 puntos para arriba que tiene de popularidad. Eso, digamos que estamos en la era de los influencers que gobiernan, ¿no? Sí. Y ella precisamente pues hace muy bien el papel, realmente es destacable esa gestión. Yo te iba a preguntar, ¿no? Obviamente que si ella tenía chance de participar en la carrera presidencial, pero ya lo respondiste, sin duda alguna sí. Si tiene esa popularidad, por supuesto que puede participar, lo cual sería un completo peligro. Pero la otra pregunta que tengo para ti es, ¿por qué tú crees que el ciudadano colombiano, que hasta hace cierto tiempo, o diríamos hasta ahora, siempre por lo menos uno lo ve como un ciudadano que vota por la mejor alternativa, que piensa por quién va a votar? ¿Por qué crees tú que en esta oportunidad un individuo como este, que tú lo mismo has calificado de showcera y de influencer payasa, por decirlo así, por qué tú crees que el ciudadano colombiano apoya este discurso? O por lo menos el de Bogotá, que es donde hacen la medición. Bueno, la verdad es que ahí habría que reconocerle, por decirlo de alguna manera, el trabajo tan impresionante que han hecho los sectores de izquierda y los sectores progresistas, entre comillas, que lo han hecho desde Bogotá. Llevan años y años tratando de meternos este discurso de la justicia social, de los derechos positivos, de la necesidad del cambio casi que revolucionario a través de las urnas de régimen, ¿cierto? Eso, digamos que eso ha calado en la opinión pública, han hecho un trabajo muy fuerte y han logrado empezar a captar cada vez unas masas de votantes mucho mayores, que la han llevado precisamente a personas como ella, a personas como Gustavo Petro, a situaciones de poder que son bastante relevantes en la vida pública de Colombia. También tiene una responsabilidad los gobiernos, vamos a decir, tradicionales, que ha tenido Bogotá y que ha tenido Colombia, que no necesariamente han respondido
de la mejor manera a las solicitudes, a las demandas ciudadanas, y eso genera ahí un hueco gigante, un hueco negro en el que los populistas, sin lugar a dudas, tienen un desempeño mucho mejor, tienen mucha más cancha, tienen mucha más experticia y son muy buenos captando, digamos, que todos estos votos de personas incautas que creen que estos personajes reflejan algún tipo de defensa de los derechos y de la prosperidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, Claudia y compañía ha logrado, digamos que, hacerse al dominio de ese discurso, Y ahí poco a poco nos van acercando a paso de tortuga a una situación bastante complicada en el que la centroizquierda, la izquierda radical podría asumir el liderazgo del país, desafortunadamente. ¿Crees tú que ella va a participar en la próxima elección, va a ser candidata a presidente de Colombia en la próxima elección? Pues falta mucho, en política nada está dicho, pero digamos que, es mi opinión, lo que ella está haciendo en este momento es tratar de cultivar ese capital político y de popularidad, con el fin de lo que sucedan quizás en un año, mientras se empiecen a cuajar algunas alianzas de otros sectores políticos de la izquierda y la centroizquierda en el país. Y yo creo que ahí ella podría dar el paso. Si sigue como va, digamos que en esa preocupación excesiva por su imagen y por cuidarse, puede llegar a ser una figura influyente. No es la primera vez que pasaría en Bogotá, que un alcalde renuncia faltando un año para terminar su gestión, y podría ser una figura importante. Y si quizás no es para las próximas elecciones presidenciales, yo creo que ella sí se está perfilando de pronto para dentro de 4 años una eventual presidente. Pero David, una cosa es que se lance y otra cosa es que tenga chance. Dentro de Bogotá sí puede ser muy popular, ¿no? Pero en todo el país, en Colombia, tú tienes la percepción. Fíjate algo, y esto es irresponsable porque lo hago desde afuera, ¿no? Pero yo le he dicho a Colina, y está aquí de testigo, que yo le tenía más miedo a ella que al mismo Gustavo Petro. De hecho, le había dicho a Colina, Gustavo Petro yo no creo que llegue, pero sí le decía que Claudia López le había más chance porque es muy habilidosa, es de esa gente que se moldea y se adapta a la situación para terminar siempre bien parada. Entonces ahorita Gustavo Petro genera rechazo, se aleja de él, se hace popular, se acerca a él. Ese tipo de cosas. ¿Tú crees que ella realmente tuviese chance de lanzarse, de llegar a la presidencia de Colombia? Sí, sin lugar a dudas. Precisamente como tú lo enuncias, ella ha sido una absoluta genia en hacer el rol de camaleón político. Uno puede leer sus textos de hace 5 o 10 años en los que tenía propuestas pro mercado, liberales, antifarianas en su momento, y hoy por hoy digamos que hace parte de la progresía nacional y latinoamericana promedio. Yo no sé en un año de pronto qué postura política vaya a tomar. Entonces ella es muy hábil para jugar ese juego. Entonces yo creo que sí, sin lugar a dudas, Claudia López es una presidenciable en Colombia hoy por hoy. Para terminar un poco y también para mandar este mensaje a los venezolanos que están en Colombia, que creen que pueden ser víctimas de este discurso xenófobo, ¿a qué autoridades pueden recurrir? ¿Pueden ir a la fiscalía, colocar una denuncia? ¿Qué puede hacer el venezolano que está en Colombia para tratar de protegerse un poco de las consecuencias de un discurso como el de Claudia López? Sí, afortunadamente el gobierno anterior y este también ha procurado ser un poco flexible, por decirlo de alguna manera, con el tema de asegurar algunos derechos, algunas situaciones especiales legales para los venezolanos que trabajan en Colombia, que viven en Colombia. Ya está el caso del precedente hace una semana más o menos, un ciudadano venezolano pero con ciudadanía colombiana radicó una tutela, una figura que tenemos nosotros en Colombia, en la que le pedía a la alcaldesa que se retractara de sus afirmaciones. Entonces, ese canal legal está ahí abierto. Precisamente la ley colombiana es bastante explícita en términos de xenofobia y racismo, y están todos los instrumentos legales para que inclusive indocumentados puedan hacer ese tipo de denuncias, no solamente de Claudia López, sino de cualquier otro connacional en el que se vean implicados en algún caso de xenofobia o de rechazo como el que vimos desafortunadamente. Bueno, muchas gracias David Cancino por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. No será la última vez. Muchísimas gracias, les envío un gran saludo, gracias por la invitación. Bueno, era David Cancino,
colombiano, activista, político, creo que fue candidato a concejal en Bogotá, por cierto, sí. por eso es que tiene tanto dominio de este personaje nefasto. Deberíamos declarar persona non grata en BEPEX. Bueno, eso lo vamos a adelante, hacer sí. a Claudia López. Declarar persona non grata por tener ese discurso en contra de los venezolanos. Y la verdad que sí, bien lo dijo Esteban, no será ni la última, ni la primera ni la última vez que David Cancino esté con nosotros. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente al canal de la información duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.